Y si todo lo que sabes sobre la Biblia no es ni una mínima parte de lo que realmente encierra, y si detrás de cada página sagrada se oculta un misterio tan profundo, tan trascendental, que podría cambiar la forma en que ves a Dios, al mundo y a ti mismo. Y si te dijera que existen secretos milenarios ocultos entre líneas que muy pocos han sido capaces de ver, pero que tú, sí, tú, podrías comenzar a descubrir hoy mismo, ¿te atreverías a mirar más allá de lo evidente? Porque lo que estás a punto de escuchar no es un simple estudio bíblico, es una travesía hacia lo desconocido, una búsqueda espiritual guiada por el Espíritu Santo que quiere revelarte los 9 misterios más grandes, más ocultos, más poderosos de toda la Escritura. Muchos creen que lo han leído todo, que lo han entendido todo. Pero lo cierto es que la palabra de Dios es viva, es infinita, y guarda en su profundidad verdades que solo se revelan a quienes están dispuestos a mirar con ojos espirituales, a quienes se arrodillan con humildad y piden, Señor, muéstrame lo que no he visto. Este video es para esos corazones sedientos, es para los que están cansados de respuestas superficiales, para los que quieren profundidad, revelación, intimidad, transformación. Hoy vas a descubrir que hay misterios en la Biblia que no son errores ni contradicciones, sino claves espirituales, señales divinas, pistas que apuntan a la eternidad, misterios que Dios ha guardado, no para ocultarlos de ti, sino para revelártelos en el momento perfecto. ¿Y si ese momento es ahora? Hay un poder oculto en el misterio, porque el misterio despierta la fe. El misterio obliga a tu alma a buscar, a anhelar, a conectar con lo divino. En este video no te vamos a entregar teorías, te vamos a guiar hacia una conexión espiritual con el Creador del universo. Te vamos a mostrar cómo cada misterio no es un callejón sin salida, sino una puerta abierta a una dimensión más profunda de tu fe. Y a través de esos 9 misterios que te revelaremos, el Espíritu Santo puede darte una respuesta que llevas años esperando, un consuelo, una dirección, una señal. ¿Te has preguntado alguna vez por qué Dios dejó tantos símbolos, tantas profecías, tantas cifras, nombres y pasajes que parecen inexplicables? ¿Qué propósito tienen? ¿Por qué hay cosas que la mente humana no logra entender? Tal vez la respuesta no está en la lógica, sino en lo espiritual. Tal vez esos misterios son llaves, tal vez son pruebas de fe, tal vez son invitaciones personales a buscar a Dios más profundamente. Hoy no solo aprenderás sobre enigmas bíblicos, hoy vas a vivir una experiencia. Porque si prestas atención a cada enseñanza, si te quedas hasta el final, tu mente va a ser iluminada y tu corazón tocado. El 9º misterio, el último, puede contener una clave espiritual que desbloquee una bendición en tu vida. Y no, esto no es un discurso bonito. Es una alerta del cielo. Es el Espíritu hablándote al oído. Escucha, abre tus ojos. Hay algo que quiero revelarte. Antes de comenzar, quiero pedirte algo muy simple pero muy importante. Comenta aquí abajo la frase paz en Cristo. Esa pequeña acción marca tu compromiso espiritual con este viaje. Significa que estás listo para recibir, que no eres un espectador más. Es tu manera de decirle al cielo, estoy aquí, muéstrame lo que debo ver. Y ya que estás aquí, suscríbete al canal y dale me gusta a este video. No es un acto banal, es una manera de colaborar con la expansión del mensaje de Dios. Cada like y cada suscripción hace que YouTube muestre este contenido a más personas que lo necesitan. Personas que quizás están al borde de la desesperación y que podrían ser rescatadas por una simple revelación. Así que si tú ya fuiste alcanzado por Dios,
Permite que otros también lo sean. Sé parte activa de esta misión. Felicitaciones por estar aquí. Porque eso ya dice mucho de ti. Hay millones de personas viendo contenido vacío. Y tú estás aquí, buscando los secretos del cielo. ¡Qué orgullo poder contar contigo! Esto es mucho más que un canal. Es una comunidad de fe, de almas despiertas, que están siendo entrenadas por el Espíritu para una misión mayor. Recuerda que muchos no tienen una iglesia cerca. Muchos están solos, heridos, confundidos. Por eso este contenido es vital, porque se convierte en alimento, en guía, en compañía espiritual. Así que comenta paz en Cristo y prepárate, porque lo que estás por recibir no lo encontrarás en ningún otro lugar. El misterio número 8 puede darte dirección sobre una decisión importante. Y el misterio número 9 puede cambiarte la vida. Ahora sí, vamos a comenzar este viaje sagrado. Prepárate para descubrir los 9 mayores misterios de la Biblia. El primero ya viene. 2. El misterio del árbol de la vida. Entre los primeros versículos del Génesis aparece un símbolo profundamente misterioso y al mismo tiempo glorioso: el árbol de la vida. En medio del jardín del Edén, junto al árbol del conocimiento del bien y del mal, estaba este árbol que pocos comprenden, pero que encierra una revelación profunda sobre nuestra existencia, nuestro propósito y nuestra eternidad. El árbol de la vida no era simplemente un adorno en el paraíso, era una fuente de vida eterna. La Biblia dice que si Adán y Eva hubieran comido de él después de pecar, habrían vivido para siempre en un estado caído. Por eso Dios colocó querubines con una espada encendida para proteger su acceso. Pero ¿qué representa realmente este árbol? ¿Y por qué aparece nuevamente al final de la Biblia, en Apocalipsis? Este es uno de los mayores misterios de las Escrituras. Un árbol que representa vida sin fin, sanidad, comunión con Dios y plenitud espiritual. En el Edén, el árbol estaba disponible, pero tras la caída fue ocultado, y en el Apocalipsis vuelve a aparecer en el centro de la ciudad celestial, dando frutos cada mes y hojas para la sanidad de las naciones. ¿Qué nos está diciendo Dios con esta imagen? El árbol de la vida representa a Cristo mismo. Él es la fuente de vida eterna. Él es el único que puede restaurar el acceso a la comunión perfecta con el Padre. El hecho de que el árbol haya estado oculto por milenios y vuelva a aparecer al final es una señal de que lo perdido en el Edén será completamente restaurado por medio del Cordero. Pero más aún, es un símbolo de algo que muchos creyentes olvidan, que la vida eterna no comienza después de la muerte, comienza ahora. Cada vez que tú eliges a Cristo, te acercas al árbol de la vida. ¿Y sabes qué es aún más misterioso y glorioso? Que Dios no solo quiere que te acerques al árbol, quiere que seas como un árbol. En Salmo se dice, será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo. Ese es el destino de quienes caminan con Dios, ser portadores de vida, dar fruto, ser señales vivas de su presencia. Tú no fuiste creado para marchitarte, fuiste creado para florecer en medio del desierto. El árbol de la vida también nos habla de decisiones. En el Edén había 2 árboles. Uno representaba obediencia, vida, comunión. El otro, independencia, desobediencia y muerte espiritual. Todos los días tú te enfrentas a esa misma elección. ¿De qué árbol comes? ¿A qué voz obedeces? ¿Dónde buscas tu alimento espiritual? Hoy, el Espíritu Santo te invita a acercarte al árbol correcto, a dejar de alimentarte de culpa, rencor, miedo o incredulidad, y comenzar a recibir del fruto que da vida, paz, sanidad y dirección. Porque el árbol de la vida no es solo una promesa futura, es una realidad presente en la persona de Jesús. Él dijo, yo soy la vida,
y quien come de él no tendrá hambre jamás. Además, el misterio del árbol de la vida nos muestra que Dios no cancela sus planes, sino que los restaura. Lo que el hombre perdió por el pecado, Dios lo ha venido trabajando por generaciones para devolverlo en una forma aún más gloriosa. El árbol perdido en el Edén será el centro de la nueva Jerusalén. Y tú estás invitado a comer de él, no por tus méritos, sino por la gracia del Cordero. Este árbol también representa sanidad. Sus hojas son para la sanidad de las naciones. ¿Te das cuenta de la magnitud de esto? Lo que hoy parece destruido, dividido, enfermo, herido, Dios promete sanar. Y usará su árbol, su pueblo, su presencia para hacerlo. Él no ha abandonado a la humanidad. Él está restaurando, redimiendo, sanando. Tal vez hoy te sientes lejos del Edén. Tal vez has sentido que perdiste el acceso a la paz, a la plenitud, al propósito. Pero el árbol de la vida sigue ahí. La espada encendida fue apagada por la sangre de Cristo. El velo fue rasgado, y ahora, por medio de la fe, puedes volver, puedes alimentarte, puedes ser lleno de vida eterna, aquí y ahora. Este es un misterio glorioso. Dios escondió un símbolo en el inicio de la historia y lo reveló al final, para que supieras que Él no abandona sus promesas. Que todo lo que comenzó, lo terminará. Que todo lo que perdiste puede ser restaurado, que la vida verdadera no es una teoría, es una persona, y Él te está esperando. Este fue el segundo misterio, y lo que viene es aún más profundo, porque hay una llave escondida en la Biblia que muy pocos conocen, y que puede abrir puertas en tu vida que han estado cerradas por años. Prepárate, el próximo misterio te va a impactar. 3. El misterio del velo rasgado. En el momento más oscuro y glorioso de la historia, mientras el Hijo de Dios colgaba del madero, ocurrió algo que estremeció los cimientos del cielo y la tierra. La Escritura dice que justo en el instante en que Jesús entregó su espíritu, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo. No fue un viento, no fue obra humana, fue el dedo de Dios marcando un antes y un después en la eternidad. Pero ¿qué significa ese velo? ¿Por qué es uno de los misterios más poderosos de la Biblia? Para comprenderlo, debemos volver al tabernáculo, donde Dios instruyó a Moisés a levantar un lugar santo y separado, el lugar santísimo. Allí habitaba la gloria de Dios. Solo una vez al año, un sacerdote podía entrar, y solo si estaba purificado. De lo contrario, moría. Entre ese lugar y el resto del templo había una cortina gruesa de varios metros de altura, tejida con esmero. Ese velo no era decoración, era una barrera. Una señal clara de que la santidad de Dios no podía ser tocada por el pecado humano. Durante siglos, el pueblo sabía que más allá del velo estaba la presencia, pero no podían acercarse. Había un límite, un recordatorio constante de su indignidad, de su separación. El velo era el muro que decía, hasta aquí. Pero en el momento en que Cristo muere, ese muro cae. El velo se rasga, y no desde abajo, como si un hombre lo hubiera hecho. Se rasga desde arriba, como si Dios mismo hubiera dicho, basta de separación. Este es un misterio profundo, porque el velo representa muchas más cosas que una simple cortina física. Representa la distancia entre tú y Dios. Representa la culpa que te impide orar, el trauma que no te deja confiar, la voz en tu mente que te dice que no eres digno. ¿Te das cuenta? Todos llevamos un velo en algún área de nuestra vida. Algo que sentimos que nos separa del amor de Dios. Pero en la cruz, Cristo no solo murió por tus pecados, también destruyó todo aquello que te mantiene lejos. Lo rasgó, lo rompió, lo deshizo para siempre.
Eso quiere decir que ya no hay excusa. Ya no hay barrera, ya no hay que esperar un sacerdote ni un día especial. Ahora puedes entrar, hoy mismo, justo como estás, con tus dudas, con tus heridas, con tu pasado, porque el acceso fue abierto, el velo fue roto. Este misterio también nos habla de identidad. Antes, solo los sacerdotes podían acercarse. Pero cuando el velo se rasga, tú y yo somos invitados a un sacerdocio nuevo. No para representar a otros, sino para habitar en su presencia, para vivir, conscientes de que el lugar santísimo no está allá lejos, sino dentro de ti, porque ahora tú eres templo, tú eres morada. Tú fuiste diseñado para vivir en comunión directa con el Creador. ¿Sabes qué es lo más poderoso de este misterio? Que muchos siguen viviendo como si el velo aún estuviera intacto, siguen sintiéndose indignos, siguen esperando permiso, siguen creyendo que Dios está lejos. Pero el velo ya no está, la puerta está abierta, y el trono de gracia está listo para recibirte. El enemigo quiere que te olvides de esto, quiere que vivas con miedo, con vergüenza, con condenación. Pero la sangre de Jesús no solo limpió tus pecados, rasgó el velo, y eso significa que puedes acercarte con confianza, no por lo que hiciste, sino por lo que Él hizo. Este misterio también habla de amor, porque nadie rompió ese velo con violencia. Fue un acto de ternura, de invitación. Dios no solo abrió el camino, lo hizo de manera que tú supieras que Él tomó la iniciativa, que Él no esperó a que cambiaras. Él vino por ti, rompió el velo y te llamó por tu nombre. Ahora, cada vez que te arrodillas en oración, recuerda este misterio. Cada vez que te sientas lejos, recuerda que el velo ya no está. Cada vez que sientas que no puedes, que no eres suficiente, que no estás listo, vuelve tus ojos a la cruz, mira al cielo y entra, porque el lugar santísimo fue abierto para ti. Este fue el tercer misterio. Pero el cuarto guarda una revelación que ha dejado perplejos a profetas, estudiosos y buscadores de Dios por generaciones. Algo que ocurre en lo invisible, pero cambia lo visible. Prepárate para descubrirlo. 4. El misterio del cuarto hombre en el horno. En los días del exilio babilónico, cuando el pueblo de Dios vivía bajo el dominio de un rey idólatra y orgulloso, se desató una prueba que revelaría uno de los misterios más asombrosos del poder y la presencia de Dios. En el libro de Daniel encontramos la historia de 3 jóvenes fieles, hombres que se negaron a inclinarse ante una estatua de oro, aun cuando sabían que su decisión los llevaría al horno de fuego ardiente. El rey, furioso ante su desobediencia, mandó calentar el horno 7 veces más de lo normal. Una exageración, una sentencia de muerte. Tanto que los soldados que los lanzaron dentro murieron calcinados por la intensidad de las llamas. Pero entonces ocurrió lo imposible, lo sobrenatural, lo divino. Desde su trono, el rey Nabucodonosor, sorprendido, se levantó de un salto y exclamó: ¿No echamos a 3 hombres atados dentro del fuego? Yo veo 4, y el cuarto se parece al Hijo de Dios. Este es un misterio que trasciende el tiempo. ¿Quién era ese cuarto hombre? ¿Cómo pudo estar en medio del fuego sin ser consumido? ¿Y por qué apareció justo allí, en el momento más crítico? Este cuarto hombre es una figura profética, una aparición anticipada de Cristo manifestándose en el Antiguo Testamento para dejarle un mensaje eterno a todos los hijos de Dios. No estás solo en el fuego. Sí, las pruebas arden. Sí, hay hornos encendidos por la maldad, por la injusticia, por la traición. Pero en el fuego, Él aparece. Este misterio nos confronta con una verdad incómoda, pero gloriosa. Dios no siempre apaga el fuego, pero promete caminar contigo dentro de él.
No siempre evita la prueba, pero se manifiesta en medio de ella. El cuarto hombre no evitó que fueran lanzados. No apagó las llamas desde afuera. Él descendió, se metió, caminó con ellos. Y cuando salieron, ni siquiera olían a humo. ¿Te das cuenta del poder de esta revelación? Porque todos en algún momento enfrentamos hornos, enfermedades que queman el cuerpo y la fe, pérdidas que arden en el alma, traiciones que dejan cicatrices como brasas. Pero hay un secreto: no estás solo. En el fuego hay alguien más, invisible al ojo natural, pero real en el espíritu. Él no te libra del horno, te transforma en él. El misterio del cuarto hombre también nos muestra cómo el fuego puede ser un escenario de revelación. Fue en el horno donde el rey vio la gloria. Fue en el fuego donde el mundo presenció lo sobrenatural. Y fue en el calor del sufrimiento donde los siervos de Dios fueron vindicados. No tengas miedo del fuego, porque es allí donde Dios muestra su gloria. Es allí donde tu fe es refinada. Es allí donde el cielo se abre y el mundo ve que hay un Dios que no abandona a los suyos. Además, este misterio revela que hay una unción especial para los que caminan por hornos. Después de salir del fuego, los tres jóvenes fueron promovidos. El horno que pretendía ser su fin se convirtió en su plataforma. El enemigo pensó que te destruiría, pero lo que no sabía es que en el fuego ibas a encontrar al cuarto hombre y que su presencia te haría indestructible. Este misterio también habla de confianza, porque aquellos jóvenes dijeron antes de ser lanzados: nuestro Dios puede librarnos, pero si no lo hace, igual no nos inclinaremos. ¡Qué fe tan valiente! No condicionada a resultados, sino anclada en la fidelidad de Dios. Ellos sabían que el fuego no era el final, que la fidelidad no depende de las circunstancias, y que incluso en el horno, la presencia de Dios es suficiente. Querido oyente, tal vez estás atravesando un fuego ahora mismo. Tal vez el horno fue encendido por decisiones que no fueron tuyas. Tal vez sientes que ya no aguantas el calor, pero escucha bien. El cuarto hombre está contigo. No estás solo, no estás sola. Él camina entre las llamas, Él te sostiene, Él te guarda, y cuando salgas, saldrás más fuerte, más sabio, más lleno de fe. El misterio del cuarto hombre no es solo una historia del pasado, es una promesa vigente para ti, para este tiempo, para este fuego. Y en el próximo misterio veremos cómo aún en los desiertos más áridos, Dios revela otra de sus formas más enigmáticas. Algo que sigue apareciendo cuando el alma tiene sed. Prepárate. Lo que viene puede cambiar tu forma de ver el vacío. 5. El misterio del agua que brota de la roca, en el corazón del desierto, donde no hay sombra, donde el sol quema sin piedad y la sed ahoga el alma. Dios decidió revelar uno de los misterios más profundos de su provisión. El pueblo de Israel, recién salido de Egipto, caminaba por un terreno hostil, reseco, sin recursos. No había ríos, no había pozos, no había esperanza visible. El desierto no perdona a los que caminan sin agua. Y en medio de ese escenario desesperante, Dios escoge el lugar más improbable para mostrar su poder. Una roca, dura, cerrada, silenciosa, nada más distante de una fuente, pero fue allí, precisamente allí, donde Moisés recibió una orden insólita: golpea la roca y brotará agua para el pueblo. Y así sucedió. De lo seco salió lo fluido, de lo imposible, lo necesario, del material más rígido emergió vida. ¿Te das cuenta del misterio? Dios usó un símbolo, de lo inflexible, de lo inamovible, para desatar provisión en abundancia. Este misterio nos confronta con una pregunta espiritual. ¿Qué rocas hay en tu vida que crees que nunca cambiarán?
¿Qué situaciones parecen duras, inquebrantables, sin vida? Tal vez sea un corazón endurecido, tal vez una relación fría, tal vez una puerta cerrada por años. Pero el misterio de la roca golpeada nos dice que cuando Dios habla, lo imposible se rompe, que cuando Dios ordena, incluso lo más árido se vuelve manantial. El agua brotó, no unas gotas, no un hilo, brotó un río en medio del desierto, suficiente para millones de personas, suficiente para animales, familias, niños. No fue una provisión limitada, fue un milagro abundante. Porque así es el Dios de los misterios. Cuando responde, responde con generosidad. Este misterio también revela algo más profundo. La roca era una figura. En el Nuevo Testamento se nos dice que la roca era Cristo, que fue golpeado, herido, enquebrantado, para que nosotros tuviéramos acceso al agua viva, el agua que sacia la sed del alma, el agua que fluye desde la cruz para lavar, para sanar, para vivificar. Cuando Moisés golpeó la roca, fue una profecía en acción, una sombra de lo que vendría. Cristo sería herido y de su costado brotaría sangre y agua, agua para el sediento, agua para el cansado, agua para el que siente que camina en desiertos interminables. Este misterio también nos enseña que Dios muchas veces espera hasta el último momento, no porque sea cruel, sino porque quiere mostrarnos que la provisión no viene del lugar que esperamos, que su poder no depende de los recursos visibles, que puede sacar agua de donde nadie más podría, que puede hablar a lo imposible y volverlo fuente. Estás en un desierto. Sientes que no hay salida, que todo es duro, seco, rígido. Escucha esto, hay una roca delante de ti. Puede que no la veas como una solución, puede que no parezca nada especial, pero si Dios la señala, si su palabra toca esa área de tu vida, prepárate, porque algo que parecía muerto empezará a fluir. Este misterio también nos confronta con la obediencia. Moisés tuvo que golpear, tuvo que actuar. No bastaba con mirar la roca y orar, no bastaba con esperar pasivamente. Había una acción, una participación. A veces, para que el milagro ocurra, necesitamos dar un paso de fe, aunque parezca ridículo, aunque otros duden, aunque la lógica se burle. Golpear la roca en medio del desierto puede parecer locura, hasta que el agua empieza a salir. Y cuando sale, todo cambia. El pueblo es saciado, el ánimo vuelve, el camino se aligera, la esperanza renace, porque cuando hay agua en el desierto, hay futuro, hay vida, hay dirección. Este misterio nos invita a creer que aún en los momentos más secos de la vida hay una fuente escondida, y que si seguimos caminando, si escuchamos la voz de Dios, si actuamos en obediencia, esa fuente se abrirá, no por nuestra fuerza, no por nuestra lógica, sino por la gracia de un Dios que convierte piedras en provisión. Y en el próximo misterio descubriremos cómo ese mismo Dios, que saca agua de la roca, también escribe con su dedo sobre tablas de piedra, revelando verdades eternas que no cambian con el tiempo. Prepárate. El siguiente misterio te enseñará que hay cosas que Dios escribe que nadie puede borrar. 6. El misterio del dedo de Dios que escribe en piedra. En la cima de un monte envuelto en niebla, donde los truenos resonaban como voz de juicio y los relámpagos iluminaban el rostro oculto de lo sagrado, ocurrió uno de los actos más enigmáticos y poderosos de toda la Biblia. Dios escribió con su propio dedo, no dictó, no envió a un ángel, no inspiró a un profeta. Él mismo descendió en fuego y majestad y grabó en tablas de piedra su voluntad eterna. ¿Puedes imaginarlo? El creador del universo, el que ordenó galaxias con su voz, deteniéndose para tallar letras con su dedo, letras que no serían
emborradas con el tiempo, letras que resistirían los siglos, letras que portarían el eco de su justicia y de su santidad. Este misterio nos revela algo inmenso. Dios no solo habla, también deja marcas, marcas imborrables. En aquel monte, Moisés recibió no solo palabras, sino piedras marcadas por el toque divino. Aquellas tablas no eran simples mandamientos, eran un pacto, una revelación de lo que Dios espera, pero también una prueba de que Él se involucra personalmente en nuestras vidas. El dedo que escribió fue el mismo que siglos más tarde tocaría leprosos, levantaría paralíticos y trazaría palabras en la tierra mientras salvaba a una mujer acusada de adulterio. La conexión entre el dedo que escribe en la roca y el que escribe en el polvo es un misterio profundo. En el Sinaí, Dios escribió para establecer una ley. En Jerusalén, Jesús escribió en la tierra para revelar la gracia. Uno grabó mandamientos en piedra, el otro silenció a los que querían apedrear, mostrando que su misericordia podía borrar incluso el pasado más oscuro. Pero volvamos a las tablas de piedra. ¿Por qué piedra? Porque la piedra simboliza permanencia, solidez, eternidad. Dios no escribió en arena, porque la arena se borra. No escribió en papel, porque el papel se quema. Escribió en roca, para enseñarnos que sus principios no cambian con la cultura, ni con las emociones, ni con las circunstancias. Lo que Dios escribe no se negocia, es eterno. Y ese misterio también nos lleva a reflexionar sobre nosotros mismos. En el Nuevo Testamento se nos dice que ya no vivimos bajo tablas de piedra, sino que Dios escribe ahora en corazones de carne. ¿Qué significa eso? Que el mismo Dios que escribió en piedra quiere ahora escribir en ti, quiere marcarte con su verdad, quiere dejar huellas en tu carácter, en tus decisiones, en tu forma de amar, de hablar, de vivir. Él no quiere que memorices leyes, quiere que seas una carta viva, una manifestación palpable de su presencia. Pero para que eso ocurra, algo debe pasar. El corazón debe estar disponible. Moisés subió al monte, se separó, esperó. No fue algo instantáneo, fue una preparación. Y lo mismo sucede contigo. Si quieres que Dios escriba en tu interior, necesitas espacios de encuentro, momentos sagrados donde su voz no sea apenas un eco, sino una palabra viva que transforma desde dentro. Otro aspecto misterioso es que, tras haber recibido las tablas, Moisés las rompió al ver al pueblo en 1901 pecado. ¿Y qué hizo Dios? Las escribió de nuevo. Esto nos habla de un amor que insiste, de una paciencia que restaura. Dios no se cansa de comenzar otra vez contigo. Aunque hayas roto lo que te dio, aunque hayas despreciado su voluntad, Él está dispuesto a volver a escribir si hay arrepentimiento. Porque el Dios que escribe en piedra también es el Dios que da segundas oportunidades. Además, el hecho de que fuera Dios mismo quien escribiera nos enseña que hay verdades que no dependen de interpretación humana. Hay principios que no necesitan ser actualizados ni adaptados. La integridad, la fidelidad, la reverencia a Dios, el respeto al prójimo no son ideas antiguas, son columnas eternas firmadas por el dedo divino. Y hay más. En otra ocasión, ya en el libro del profeta Daniel, aparece de nuevo el dedo de Dios escribiendo, esta vez sobre la pared de un palacio babilónico. En esa escena, la escritura no trae esperanza sino juicio. El mensaje fue, pesado has sido en balanza, y fuiste hallado falto. Eso nos enseña que lo que Dios escribe no siempre es fácil de oír, pero siempre es justo, porque el mismo dedo que consuela también corrige, el que acaricia también disciplina, y en esa tensión misteriosa entre amor y justicia se revela la plenitud de su carácter. Así que pregúntate,
¿Qué está escribiendo Dios en tu vida hoy? ¿Qué estás permitiendo que Él marque en ti? ¿Estás dispuesto a dejar que su verdad te moldee como moldeó la piedra? ¿Estás buscando momentos de intimidad donde su voz sea clara, fuerte, inconfundible? Recuerda, lo que Dios escribe permanece, y lo que permanece transforma. El misterio del dedo que escribe en la roca es un llamado a dejar de vivir con principios cambiantes y comenzar a vivir desde una base sólida, firme y eterna. Y en el próximo misterio veremos cómo el fuego que descendió del cielo para consumir una ofrenda reveló no solo el poder de Dios, sino también su aprobación divina sobre los que le buscan con corazón sincero. Prepárate, porque cuando el fuego cae, todo lo falso se quema y lo verdadero resplandece. 7. El fuego que desciende del cielo, el misterio de una aprobación divina. En un tiempo en que la idolatría se había apoderado del pueblo, cuando los altares del Dios vivo habían sido sustituidos por imágenes de piedra y ritos paganos, un solo hombre se levantó en medio de la oscuridad para confrontar el corazón de una nación. Elías, el profeta del Altísimo, subió al monte Carmelo para desafiar no solo a los falsos profetas, sino también al pueblo que vacilaba entre dos pensamientos. Lo que ocurrió allí fue uno de los momentos más sobrenaturales y misteriosos de toda la Biblia. Fuego descendió del cielo. Pero ese fuego no fue una simple señal, fue una respuesta. Fue un testimonio visible de que Dios estaba allí, observando, esperando, dispuesto a actuar cuando un corazón íntegro clama por su intervención. Elías no pidió fuego por vanidad, ni para demostrar poder humano. Lo hizo para mostrar que hay un Dios que responde con fuego, un Dios que no está dormido ni de viaje, como se burló de los profetas de Baal, un Dios que escucha, que ve, que desciende. Y cuando ese fuego cayó, consumiendo el sacrificio, la leña, las piedras y hasta el agua de la zanja, el pueblo entero cayó rostro en tierra, reconociendo: el Señor es Dios. El Señor es Dios. Ese fuego tenía un propósito: restaurar la fe de una generación. Elías había reparado un altar destruido, y ese detalle no es menor, porque antes de pedir fuego, antes de clamar por una manifestación sobrenatural, primero restauró el lugar de encuentro. Dios no envía fuego donde hay desorden espiritual. Él responde al corazón que se humilla, que repara, que honra su presencia, y allí reside el primer gran misterio. El fuego no cae por casualidad, cae sobre lo que ha sido preparado con reverencia. En un mundo que busca atajos, que quiere bendición sin obediencia, poder sin santidad, Dios sigue siendo el mismo. Él envía fuego cuando encuentra un altar restaurado. Él respalda con poder lo que ha sido consagrado. Este misterio también nos revela una dimensión profunda de la aprobación divina. No fue el rugido del pueblo, ni el número de seguidores, ni la popularidad del momento lo que atrajo el fuego. Fue la sinceridad de un solo corazón, la fe inquebrantable de un profeta dispuesto a enfrentarse a una multitud por defender el honor del Señor. Y eso nos enseña que a veces Dios aprueba en privado lo que luego respalda en público. Que lo que tú haces en secreto, en tu oración, en tu consagración, un día será encendido por fuego delante de muchos. Pero hay algo más. Ese fuego no solo cayó sobre un sacrificio físico, simbólicamente cayó sobre la entrega total. El altar representaba el corazón del pueblo, las piedras, su estructura moral, el agua, sus lágrimas y luchas, y el fuego lo consumió todo, señalando que Dios no quiere partes, sino el todo. No busca llamas decorativas, busca corazones inflamados por la verdad. El fuego también trajo un antes y un después. Después de esa manifestación, ya nada fue igual.
Elías no solo fue reconocido como profeta, el pueblo fue confrontado, los falsos profetas fueron expuestos, y una reforma espiritual comenzó a gestarse, porque cuando el fuego de Dios cae, no deja a nadie indiferente, o te doblegas o te resistes, pero no puedes quedarte neutral. Ahora bien, ese fuego no fue el único en la Biblia. Hay otro fuego que descendió en el Nuevo Testamento en Pentecostés. Lenguas como de fuego se posaron sobre cada discípulo. ¿Y qué reveló ese fuego? Que el Espíritu Santo había llegado para quedarse, que ahora no solo un profeta, sino todos los creyentes serían portadores de la presencia divina. El fuego de Carmelo mostró que Dios responde. El fuego de Pentecostés mostró que Dios habita. Y hoy, ese fuego sigue cayendo, no sobre altares de piedra, sino sobre vidas dispuestas, sobre corazones rotos, sobre quienes, como Elías, se atreven a levantar un altar en medio de un mundo que ha olvidado a Dios, sobre quienes deciden vivir en santidad, aunque la mayoría haya pactado con la tibieza. Quizás te has preguntado por qué no ves el fuego de Dios en tu vida. La respuesta está en el Carmelo. Restaura el altar, repara lo que fue quebrado, elimina los ídolos que has tolerado, pide fuego, pero primero entrega el sacrificio, y cuando todo esté listo, cuando el cielo vea tu entrega, entonces el fuego bajará, y no solo te transformará a ti, sino a todos los que te rodean. Porque el fuego de Dios no es solo emoción, es purificación, es aprobación, es dirección. Elías, después de ese momento, recibió nuevas instrucciones, nuevas fuerzas, nueva unción, porque cada vez que el fuego cae, una nueva etapa comienza. Así que este misterio nos deja una pregunta. ¿Estás dispuesto a vivir una vida donde el fuego de Dios pueda descender? ¿Estás construyendo un altar digno de su presencia? ¿Estás pidiendo fuego sin haber preparado el corazón? Recuerda esto, el fuego que viene del cielo no se manipula, se atrae con obediencia, se sostiene con integridad y se honra con humildad. En el próximo misterio, exploraremos algo aún más profundo, la voz de Dios que no retumba como trueno, sino que se manifiesta como un susurro apacible, revelando que muchas veces el mayor poder no está en el estruendo, sino en el silencio. 8. El susurro apacible, el misterio de la voz divina que no grita. Después del fuego, del viento poderoso, del terremoto, vino un susurro, un silbo apacible, una brisa delicada. Fue en esa escena, tras haber enfrentado a una nación entera, que Elías, el mismo profeta que había visto caer fuego del cielo, se escondió en una cueva cansado, herido, frustrado. Esperaba tal vez otra gran manifestación, una explosión divina que confirmara su llamado. Pero lo que recibió fue algo completamente distinto. La voz de Dios, no en la tempestad, sino en el susurro. Este momento encierra uno de los misterios más profundos y paradójicos de la Biblia. El Todopoderoso, aquel que creó los cielos y la tierra con su voz, el mismo que puede hacer temblar montañas, decide hablar en un tono tan bajo que solo puede ser oído por un corazón quieto. ¿Por qué? Porque hay secretos que solo pueden ser revelados en el silencio, porque el Dios de la grandeza también es el Dios de la intimidad. En la vida espiritual, muchas veces buscamos a Dios en lo espectacular, señales, milagros, eventos estruendosos. Pero olvidamos que muchas de las revelaciones más transformadoras vienen en medio de lo ordinario, en lo que el mundo llama nada. Y este es el misterio del susurro. No es que Dios no hable, es que habla bajo, tan bajo que solo quien está dispuesto a dejar de correr, de luchar, de gritar, podrá escucharlo. Elías estaba agotado. Quería morir. Había cumplido su misión, había defendido el nombre de Dios, pero ahora estaba solo,
perseguido, en el desierto. ¿Y qué hace Dios? Le envía alimento con un ángel, le permite descansar, lo fortalece y luego lo lleva al monte Horeb, el mismo lugar donde siglos antes Moisés había hablado con Dios cara a cara. Y allí, en la cueva, comienza la lección más íntima del profeta, el aprendizaje de la escucha profunda. La Biblia nos muestra que vino un viento fuerte que rompía montes, luego un terremoto, luego fuego, pero Dios no estaba en ninguno de ellos. ¿Por qué? Porque Elías ya conocía a un Dios que enviaba fuego, ya sabía cómo se veía el poder externo, ahora necesitaba conocer el corazón tierno de Dios, su susurro, su cercanía. ¿Te has sentido así alguna vez? Esperando que Dios te hable con fuerza, con claridad, con urgencia, y lo único que oyes es silencio. Tal vez lo que parece silencio es, en realidad, un susurro. Tal vez Dios está más cerca que nunca, tan cerca que no necesita gritar. Solo quiere que te detengas, que bajes las defensas, que te aquietes por dentro. Este misterio revela algo crucial. Para oír a Dios no necesitas más ruido, sino más quietud. Y eso va contra todo lo que el mundo enseña. Vivimos rodeados de distracciones, voces, pantallas, obligaciones. Pero Dios susurra, no porque sea débil, sino porque quiere ser buscado, porque su voz no se impone, se descubre, y cuando la descubres, ya nada vuelve a ser igual. El susurro también revela intención. Uno no le susurra a cualquiera. Uno susurra a quien está cerca, a quien ama, a quien quiere que escuche algo íntimo. Dios no necesita gritarle al que vive en comunión con Él. Le basta con inclinarse y hablar al alma. Y ese acto, aparentemente simple, es uno de los más profundos gestos de amor. Un susurro de Dios es señal de confianza. Ese silbo apacible le dijo a Elías cosas que el estruendo no pudo, que no estaba solo, que había aún 7,000 que no habían doblado rodilla ante Baal, que tenía una nueva misión, que su vida no había terminado. Fue en el susurro donde Elías encontró sentido otra vez. Fue en esa voz suave donde Dios lo reactivó, lo reenvió, lo restauró. Y hoy tú también puedes estar en esa cueva, tal vez cansado, sintiendo que hiciste mucho por Dios, pero ahora no ves resultados. O quizás no sabes cuál es tu próximo paso, y esperas fuego, señales, milagros, pero lo que necesitas no es eso, es silencio, es volver al lugar secreto. Es estar dispuesto a escuchar lo que el Padre susurra cuando todos los ruidos se apagan. La voz de Dios en el susurro no es menos poderosa. Al contrario, muchas veces es más transformadora, porque no se dirige a las multitudes, sino al alma. No busca conmover las emociones, sino renovar la visión. No provoca ruido externo, sino alineamiento interno. Y ese es el misterio. Dios nos cambia más con su voz que con su poder. Porque el poder impresiona, pero la voz transforma. Piensa en Jesús. Cuando resucitó, María Magdalena no lo reconoció de inmediato. Pensó que era el jardinero, hasta que él dijo su nombre, María. Solo eso, una palabra, un susurro. Y en ese momento todo cambió, porque cuando Dios te llama por tu nombre en el tono exacto, tu alma se despierta. ¿Estás preparado para oír el susurro? ¿Estás dispuesto a dejar el ruido del mundo, las demandas, las distracciones, para escuchar al Creador hablándote de cerca? El susurro de Dios no solo guía, sana. No solo da dirección, da sentido. No solo responde, transforma. Y como cierre de este misterio, recuerda. La próxima vez que sientas que Dios guarda silencio, no te desesperes. Tal vez no está callado. Tal vez te está hablando bajito, tan bajito que solo un corazón que ha aprendido a descansar puede oírlo.
porque en el susurro apacible está la gloria escondida, y quien la encuentra, encuentra vida. 9. El misterio de la eternidad en el corazón humano. En lo más profundo del alma de cada ser humano, hay una inquietud que no puede ser silenciada con cosas temporales. Puedes probar el éxito, puedes alcanzar metas, puedes rodearte de placeres, y aún así sentir un vacío que no se explica con lógica humana. Ese vacío tiene nombre, es el eco de la eternidad, un misterio que ha acompañado a la humanidad desde su creación, porque fuimos formados a imagen de un Dios eterno y llevamos en nosotros la semilla de lo que no muere. Eclesiastés dice que Dios puso eternidad en el corazón del hombre, sin que éste alcance a comprender lo que Dios ha hecho desde el principio hasta el fin. Esta frase encierra un misterio profundo y desconcertante. ¿Por qué sentimos nostalgia por algo que nunca hemos vivido? ¿Por qué anhelamos una perfección que no existe en esta tierra? ¿Por qué, incluso cuando todo va bien, algo dentro de nosotros susurra, esto no es todo? Porque el alma humana no fue diseñada para quedarse aquí, y esa es la gran paradoja. Nacimos en el tiempo, pero fuimos creados para la eternidad. Nuestro cuerpo pertenece al polvo, pero nuestro espíritu recuerda al Creador. Y ese recuerdo, aunque a veces difuso, aunque empañado por el dolor, sigue vivo. Como una melodía que se repite en el fondo del alma, como una voz que llama desde más allá del velo. El misterio de la eternidad es lo que hace que el ser humano, aún en medio de su fragilidad, busque a Dios. Es lo que nos hace mirar al cielo en silencio, lo que nos impulsa a orar incluso sin saber cómo, lo que nos hace llorar frente a una puesta de sol sin entender por qué. Hay algo en nosotros que sabe que esto no es todo, que lo visible es solo un reflejo de lo invisible, que nuestra historia no termina con la muerte. Ese misterio es también el origen de nuestra sed de sentido. No nos basta con sobrevivir. Queremos comprender, trascender, dejar huella. Queremos que nuestra vida importe. Y eso no es vanidad, es eternidad. Porque cuando Dios sopló aliento de vida en el primer ser humano, sembró en él un deseo que solo Él puede llenar. Y ese deseo no tiene fin en este mundo. Solo encuentra su cumplimiento en la comunión con el Eterno. Los profetas, los patriarcas, los discípulos, todos ellos vivieron movidos por esta certeza. Hebreos dice que confesaron que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. No porque despreciaran la vida, sino porque sabían que había algo más. Su fe estaba anclada en lo que no se ve, pero que es más real que todo lo visible. Porque lo que se ve es temporal, pero lo que no se ve es eterno. Este misterio también se manifiesta en nuestras lágrimas. Cuando lloramos por una pérdida, no solo lloramos por la ausencia. Lloramos porque algo en nosotros rechaza la muerte. Porque intuimos, en lo más profundo, que no fuimos creados para separarnos. Que el amor no debería tener final. Que la vida no debería acabarse. Esa resistencia interior no es debilidad, es testimonio. Es eternidad hablando dentro de ti. Y aquí hay una verdad aún más poderosa. Ese anhelo no es una ilusión, es una promesa. Porque el Dios que puso eternidad en tu corazón es el mismo que prometió vida eterna. No como un concepto abstracto, sino como una realidad tangible, viva, transformadora. Una vida que comienza ahora, cuando decides caminar con Él. Una vida que no termina, ni siquiera cuando el cuerpo cae. Jesús vino a desvelar ese misterio. Él dijo, «Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá». No solo vino a enseñarnos cómo vivir, sino a mostrarnos que hay más allá. Que el sepulcro no es el final. Que la cruz no es derrota. Que la tumba vacía es la respuesta a ese clamor silencioso que arde en cada alma. Pero aún así,
Hay quienes viven sin esperanza, que intentan llenar ese vacío con logros, posesiones, relaciones, y siempre vuelven al mismo lugar, el alma insatisfecha, porque ningún logro humano puede llenar un anhelo divino. Solo cuando regresamos al origen, cuando nos rendimos al Eterno, cuando permitimos que Él nos habite, ese eco se convierte en canción. Esa sed se transforma en paz. Tal vez tú también lo sientes, esa inquietud, ese algo que no te deja en paz. No lo calles, no lo ignores, no es debilidad. Es la voz de Dios llamándote a casa. Es la eternidad que late en tu pecho. Es el recordatorio de que tu historia no termina en este mundo. Es la invitación a mirar más allá, a vivir no solo por lo que ves, sino por lo que esperas. Y no estás solo. Miles de personas a lo largo de los siglos han caminado con ese mismo anhelo. Y lo han encontrado, no en una religión vacía, no en una promesa humana, sino en la presencia viva del Eterno que habita en quienes le reciben, en el Espíritu que susurra, no eres de aquí, eres mío, y hay más. Así que elige vivir con los ojos en la eternidad, no como alguien que escapa de esta vida, sino como quien la vive con propósito, como quien sabe que cada acto, cada palabra, cada decisión puede tener eco en la eternidad. Porque cuando caminas con Dios, hasta lo más simple se vuelve sagrado. Y eso también es parte del misterio. 10. Si has llegado hasta aquí, permíteme decirte algo muy especial. No estás aquí por casualidad. No es un accidente que estés escuchando estas palabras hasta este preciso momento. Esto es una señal, es una respuesta, es una confirmación divina de que Dios está tocando tu vida, despertando tu espíritu, iluminando tu entendimiento. Muy pocos llegan hasta el final de un mensaje como este, y eso dice mucho sobre ti. Dice que eres alguien que tiene hambre de Dios, que busca la verdad más allá de lo superficial, que no se conforma con migajas espirituales, sino que quiere el pan verdadero que desciende del cielo. Ahora, quiero que escribas en los comentarios una frase que represente este momento sagrado en tu vida. Quiero que escribas: he sido tocado por el misterio de Dios, y mi alma no volverá a ser la misma. Esa frase será el testimonio público de que has estado aquí, de que has sido parte de este encuentro espiritual, de que estás caminando hacia la luz de una revelación más profunda. Y cuando la escribas, no será solo una frase más en Internet, será una declaración espiritual, será un acto de fe, será una manera de decirle al cielo: aquí estoy, Señor, quiero más de ti. ¿Sabes por qué es importante que comentes, que te suscribas, que le des me gusta y que compartas este video? Porque cuando haces eso, estás levantando una antorcha en medio de la oscuridad. Estás siendo parte activa de la misión de difundir la palabra de Dios. Estás dándole voz al mensaje del reino en un mundo que necesita urgentemente esperanza. YouTube tiene un algoritmo, sí. Pero tú tienes un propósito, y cuando interactúas con este contenido, estás haciendo que este mensaje llegue a otras almas que están perdidas, cansadas, rotas, y que necesitan lo mismo que tú estás recibiendo ahora. Imagina a alguien al borde del colapso emocional, a punto de rendirse, y de repente le aparece este video porque tú lo compartiste. Esa persona se detiene, escucha, y algo dentro de ella se enciende. Vuelve a orar, vuelve a creer, se aferra una vez más a la esperanza. ¿No te das cuenta del poder que hay en eso? Tú puedes ser el instrumento que Dios use para cambiar el rumbo de una vida. Y lo único que necesitas hacer es compartir, comentar, dar me gusta y suscribirte. Cada acción tuya es una semilla de fe que puede dar fruto en lugares que ni siquiera imaginas.
Y si aún no te has suscrito, permíteme hablarte con total claridad. ¿Qué estás esperando? ¿Qué excusa puede ser más grande que tu compromiso con el reino? No te suscribes a este canal para seguir a un ser humano. Te suscribes porque reconoces que este espacio es un altar digital, un lugar donde Dios habla, donde el Espíritu Santo ministra, donde tu alma encuentra dirección. No estar suscrito es como estar frente a una fuente de agua viva y no beber. Es como estar frente a un manantial y seguir con sed. Hazlo ahora mismo, no pospongas más tu compromiso, y si ya estás suscrito, te felicito. Eres parte de esta familia espiritual, parte de este ejército de personas que no se conforman con una fe tibia, sino que quieren caminar con fuego, con propósito, con revelación. Y quiero animarte a seguir explorando los demás videos de este canal. Cada uno ha sido preparado con oración, con profundidad bíblica, con pasión por las almas. Porque sé que hay una necesidad enorme en el corazón del pueblo de Dios. Muchos están solos, muchos no tienen una iglesia, muchos están heridos por malas experiencias religiosas. Este canal es un refugio, una comunidad, un fuego encendido que no se apagará. Ahora, mientras la música comienza a sonar suavemente en el fondo, quiero que te quedes unos minutos en silencio. No cierres el video todavía. Quédate, respira, siente la presencia de Dios. Permite que todo lo que has recibido en este mensaje se asiente en lo profundo de tu alma. Cierra tus ojos si puedes y empieza a hablarle al Señor con tus propias palabras. Dile gracias, dile que lo necesitas, pídele revelación, pídele fortaleza, ríndele tu corazón una vez más. Que este momento no sea el final, sino el inicio de un nuevo nivel espiritual en tu vida. A lo largo de este mensaje hablamos de misterios. Misterios que no siempre tienen explicación humana. Misterios que desafían la lógica. Misterios que solo pueden ser discernidos por el Espíritu. Pero hay algo que sí puedes entender con total claridad. Dios te ama, te ha buscado, te ha hablado, te ha cuidado incluso cuando no lo veías. Y hoy ha vuelto a tocar tu corazón, porque tú le importas, porque tu historia no ha terminado, porque aún hay promesas que se cumplirán, porque aún hay milagros que están en camino, porque la eternidad ya empezó a latir en ti. Recuerda esto cada día, tú no estás solo, nunca lo estuviste. Aun cuando sentiste que nadie te entendía, Dios estaba ahí. Aun cuando el dolor parecía insoportable, Dios lloraba contigo. Aun cuando tu fe se debilitaba, Él seguía creyendo en ti, y ahora Él está llamándote a caminar más cerca, a buscarle con más pasión, a vivir con los ojos puestos en lo eterno, a ser un portador de su gloria en medio de un mundo que se desmorona. Así que levántate, sacúdete el polvo del alma, llena tus pulmones de esperanza, aférrate a las promesas, y sigue caminando, porque lo mejor no quedó atrás, lo mejor aún está por venir, y aunque el camino no siempre sea fácil, no estarás solo. El Dios de los misterios camina contigo, y cuando Él camina contigo, cada paso vale la pena. Te bendigo, te honro por haber llegado hasta aquí, y declaro sobre tu vida una nueva temporada de revelación, de propósito, de victoria y de paz. Quédate unos minutos más en adoración, que el Espíritu Santo te ministre, y que esta semilla dé fruto abundante en tu vida, en el nombre de Jesús. Amén.